Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿Qué tal, Santiago? amigo? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? Oye, vamos a hablar del coronavirus en clave económica, ¿vale? Y mira, ya que nos hablas ese Radio Barcelona, vamos a poner Cataluña como ejemplo, ¿eh? En Cataluña ahora mismo hay un territorio, hay ahora mismo 24 personas enfermas y 410 creo que son aisladas. Esos son los datos, ¿vale? ¿Qué implicación económica tiene esto solo en Cataluña? Bueno, y si lo podemos extrapolar a España, ¿qué implicación tiene? Bueno, a ver como un ejercicio esto, ¿eh? Sí, a ver, el coronavirus, desde un punto de vista económico, exclusivamente económico, tiene dos implicaciones que yo creo que se está hablando muy poco de ellas. Cojamos estas 434 personas que en Cataluña están afectadas. Estas personas, supongamos que trabajan todas. Durante una serie de días no van a poder trabajar. ¿Qué PIB se va a dejar de generar? Estas personas han estado en contacto con otras que van a dar lugar a que también tengan que estar aisladas. ¿Cuántas de estas personas están desarrollando un trabajo que a nivel económico y social realmente es esencial? Imaginemos, por ejemplo, que de estas 434 personas, es una hipótesis, 5 son choferes de Repsol, que llevan gasolina de un sitio a otro, combustible. Y evidentemente durante el tiempo que estén aisladas no van a poder conducir el camión de Repsol. El Repsol va a tener que buscar 5 choferes. Supongamos que les encuentre, pero ¿y si no fueran 5? ¿Y si fueran más? O sea, no sé si me explico. Sí, claro. El problema... Estás describiendo una reacción viral. Exactamente. Sí, exactamente eso. Oye, pero y el problema, por ejemplo, las instituciones que rebajan la previsión de crecimiento de la zona euro, de un país, del mundo, ¿eso cómo lo pueden saber? Quiero decir, si no sabemos la dimensión que va a tener viralización del coronavirus, ¿no? Sí, pero esto, Roberto, esto se hace por modelos econométricos. O sea, hay modelos económetricos en los que tú juegas, entre comillas, juegas con ellos, le dices tanta implicación en este sector, en el otro, tantas personas, en tales ciudades, con tal tasa de velocidad de propagación, y entonces te salen unos números. Entonces, por eso la OCDE en el último informe ha hecho 2 previsiones. La previsión, digamos, light, que es que un impacto de 0,5 puntos, y la previsión, digamos, dura, hard, de entrar en recesión. Sí, de 2 puntos. Entonces, claro, lo que pasa es que no solo en esas dos, o sea, es decir, puedes fabricar las que quieras, puedes elaborar las que quieras, todo consiste en mover. Lo que pasa es que, insisto, o sea, de esto se habla poco. Es decir, que desde este punto, desde ese aspecto, que se muera poca gente influye muy poco. Claro. Porque es el tiempo que estas personas están en su casa o están aisladas en un hospital y no pueden generar. Entonces, claro, aquí entramos a un segundo nivel. Si está aislado, ya no digamos enfermo, está aislado un jefe de servicio, de un hospital, o un director médico de un hospital, o una directora de enfermería de un hospital, es decir, un cargo de mucha responsabilidad, aún el problema se agrava. Porque es más fácil sustituir a una persona que limpia mesas que a un neurocirujano. Entonces, claro, el problema realmente es gordo. Bueno, este es el primer aspecto. Entonces, el segundo aspecto económico del virus es que yo creo, es mi punto de vista, que va a servir para hacer cosas que estaban pensadas hacer, pero que no se hacían. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una empresa automovilística que en una ciudad de Europa donde tiene una planta va a hacer una reducción temporal de personal debido al coronavirus. Ese es el motivo que se ha dado. Lo que pasa es que con esta fábrica, con esta planta, se llevan años con problemas. Entonces, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Perfectamente. O sea, las bolsas, por ejemplo. Las bolsas la semana pasada han caído en vertical cientos de miles de millones. Sí, bueno, pero es que estaban muy caras las bolsas. Estaban carísimas. Yo me creía que te referías a que, no sé, algunas empresas iban a adelantar planes para implantar el teletrabajo, por ejemplo, que iban a adelantarse un poquito. A ver, esto
A ver, esto ya se está implementando, o sea, esto va a ir a más, o sea, es decir, esto hay empresas que ya lo están implementando, se lo están recomendando a sus trabajadores. Me parece que Vodafone es una de ellas, que hay una serie de trabajadores que les ha dicho quédese en su casa y trabaje porque pueden hacerlo, o sea, es que tecnológicamente pueden hacerlo, o sea, no hay ningún problema, la tecnología lo permite. Lo que pasa es, mi pregunta es, de estos trabajadores y trabajadoras que les han dicho quédese en su casa, sigan trabajando en su casa a distancia porque pueden hacerlo, después, ¿cuántos ya les van a decir, oiga, continúen en su casa? Yeah. Porque hace bastantes años, con lo cual seguro que la cifra habría que actualizarla, una consultora británica hizo un estudio y resulta que, de media, una persona que trabaja desde su casa, todo legal, es decir, todo legal, no de tapadillo, todo legal, para la empresa representa una reducción de costes del 65%. Todo legal, Ya. Sí, seguro que esta cifra habría que actualizarla. Ya. Con lo cual, claro, es decir, es que lo que viene a continuación es que es de pura lógica. Oiga, usted quédese en su casa y siga trabajando desde su casa. Y venga una vez a la semana para una reunión. Oye, Santiago, esta tarde tú te preguntabas en tu cuenta de Twitter, no sé si has escuchado la conversación que teníamos con Marta Delvado, con nuestra corresponsal en Estados Unidos, en el sentido de que ese país, bueno, tú te preguntabas si Estados Unidos puede convertirse en el agujero negro del virus por razones económicas, y ella ha contado que allí, como no es aquí que te hacen una prueba y no tienes que pagar nada, allí hay muchísima gente que tiene que pagar, la inmensa mayoría, están haciendo unas 400 pruebas al día, pero en Corea están haciendo 15.000. Atención a la diferencia, y que podría convertirse en un agujero negro de la propagación de este coronavirus. Sí, por razones económicas, tócate el pie. Sí, yo sugiero a todas las personas que ahora nos están oyendo que entren en la web de Público y lean un artículo donde explican maravillosamente bien lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es el país del mundo que tiene la tasa de mortalidad más alta del coronavirus, el 7%. ¿Por qué? Bueno, pues porque un simple test del coronavirus, te pueden cobrar en una clínica, en un hospital, $2.500. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues hay mucha gente que no se lo está haciendo. Por otra parte, lo que aquí conocemos como bajas médicas remuneradas, en Estados Unidos no existen. Con lo cual hay gente que se encuentra mal y va a trabajar. Dice, bueno, esto es un resfriado, ya se me pasará. Entonces, claro, la velocidad de propagación puede ser absolutamente monstruosa en Estados Unidos. Claro. Monstruosa. Máxime teniendo en cuenta que tienen mega aeropuertos, o sea, el aeropuerto de Atlanta, etcétera. Aquello es demencial. Entonces, imaginaos vosotros el giro, la movilidad que puede tener el bicho este. O sea, se puede desplazar a una velocidad tremenda aprovechando estas grandes masas de población y esta carencia de una sanidad pública que que lleve a cabo estos análisis. Sí, tremendo. Bueno, no sé si fuiste tú o fue la propia Marta Delvado la que contó la semana pasada, porque has dicho $2.000 y pico, y no creo que sea casual la cifra, porque existe la historia de una persona, un caso documentado, de alguien que se encontró mal, que fue a un hospital por decir, oiga, míreme a ver si tengo esto, le hacen todas las pruebas, sale sin tener el coronavirus, pero con una factura de más de $2.000. Sí. O sea, esto ocurre, es brutal. Sí. Vale. Sí. Es brutal. A ver, Santiago, otro asunto para hacer números, para hacer cábalas y para reflexionar también. Datos de la pobreza infantil en España. Tremendos por varios motivos. Primero, por las cifras en sí misma, y segundo, por la desigualdad. O sea, la diferencia de pobreza infantil, por ejemplo, entre País Vasco y Extremadura es, atención, de 37 puntos. 37 puntos, pero en comunidades con la etiqueta de ser más ricas o más favorecidas o como se quiera llamar, caso de Cataluña, el 19% de los niños están en riesgo de pobreza. ¿A ti te sorprenden estas cifras? Bueno, yo cuando leí este informe, se me quedaron los ojos cuadrados. Yo simplemente aporto un dato simplemente. La tasa de pobreza infantil en 1979 en el Reino Unido era del 10%. En el año 97, después de un porrón de años de gobiernos conservadores, era del 33%. A ver, lo que pasa con la pobreza en España, y esto evidentemente ningún político lo va a decir porque de alguna forma todos han convivido con esto. Cuando digo ningún político me refiero a ningún político de ningún color, es que si analizamos la evolución de la tasa de pobreza desde el año 1982 en España, que es cuando empiezan estas cifras a hacerse bien.
prácticamente la pobreza está estancada en España desde el año 82. Y fijémonos que por aquí han pasado gobiernos de un color, de otro, ha pasado de todo, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Entonces, claro, yo doy un paso más y digo, ahora tenemos este informe que vosotros habéis mencionado, que es el último que existe al respecto. Bueno, ya tenemos los datos actualizados, fetenes, actuales. Bueno, ¿y ahora qué se hace con esto? Ya los tenemos. ¿Y qué se va a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer en Cataluña, en Extremadura, en Andalucía? ¿Qué se va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? O sea, yo creo que la pregunta es esta. Claro. Los datos están. No lo sé, oye, vosotros sois periodistas. A estos políticos que vienen, pues preguntádselo. Tasa de población infantil en riesgo de pobreza, promedio en España, 26,2%. Es decir, 26,2, Uno de cada 4, Exacto. Eso es lo que iba a decir. 1 de cada 4 niños. Más de 1 de cada 4. Pero bueno, 1 de cada 4. En el siglo XXI, en la cuarta economía de Europa, por favor, en la cuarta economía de Europa. Un país que se jactaba en el año 2007 de jugar en la Champions League de las economías mundiales. Bueno, pero insisto, ¿y ahora qué? ¿Con estos datos qué se hace? Pues a mí no me lo preguntes. Santiago, la última de hoy. El Tribunal Supremo ha dado este mediodía otro varapalo al sector bancario con la sentencia de un caso concreto de estos de las tarjetas revolving que concedían créditos a intereses de más del 20 y el 25%, como es este caso concreto. ¿Y del 27%? Sí. A ver, en España actualmente tenemos 2 millones de tarjetas revolving. Es verdad que hay personas que tienen más de una, lo cual esto ya nos da una idea de la dimensión de esta historia, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema es doble, yo creo. Por un lado, es cierto que hay entidades que están cobrando hasta el 27% de interés, pero por otra parte también es verdad que hay personas que las han tenido que aceptar porque, evidentemente, si no, entraban en colapso, por la razón que sea, pero entraban en colapso. Claro, entonces, en España, y por favor, sentaros en la silla, y todos los que están oyendo, que se sienten en una silla, en España, la ley, o sea, la usura, lo que se conoce como usura, se rige por una ley de 1908. ¿Qué dice? Lo que oyes. 1908. Ya. Bueno, se considera usura todo aquel préstamo que está por encima de un interés tal y cual. Pero entonces, esta ley, primera pregunta, ¿por qué no se ha actualizado? Claro. O sea, ¿por qué no se ha actualizado? Eso es más de 100 años, ¿eh? Sí, porque lo alucinante es que esto tenga que llegar al Supremo, ¿no? Que no hay nada que lo regule previamente. Bueno, porque claro, es una ley que no se ha modificado, no se ha tocado, está igual que desde 1908. Bien, entonces, en segundo lugar, el Supremo ha fallado, pero lo que ha fallado el Supremo ha sido una cosa muy vaga, porque ha dicho que no se aceptará un interés que sea por encima del interés medio de los préstamos habituales. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Hasta hace, si no recuerdo mal, 5 o 6 años, el Banco de España establecía un interés medio de los préstamos que se generaban en España. Lo que pasa es que desde hace 5 o 6 años el Banco de España publica, no es que sea un fallo, pero lo hace así, dos préstamos. Los préstamos, el interés medio de los préstamos, digamos, normales, entre comillas, y el de revolving. Entonces, el interés medio del revolving ahora está en el 19%, 18-19%. Entonces, claro, la pregunta es, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el préstamo que supere el 50% ya sea ilegal? Bueno, yo creo que falta definirlo aún. Dejas muchas preguntas en el aire, Santiago. Sí. Hasta la próxima semana, bueno, amigo. Adiós. Carla, Roberto, hasta luego.